El proyecto del Senado 728 lo que haría es crear un fondo para que se alleguen recursos, tanto federales como locales, del chorro de billones que, ¿verdad?, nos llegan a nosotros en Puerto Rico, que a veces no sabemos dónde terminan, pues para que el gobierno pueda destinar dinero a ese fondo de manera tal que cuando los precios de combustible y energía suban en el mercado, de lo que nosotros no tenemos ningún tipo de control, pues entonces esas alzas en el mercado no la absorba el consumidor, no se las traspasen a usted y a mí ni al comerciante, sino que el gobierno utilice ese dinero que va a estar en ese fondo para absorber esa alza y que su factura no se vea entonces impactada. Pero además también tendría como propósito que cuando bajen los precios tengamos el dinero listo para comprar por adelantado y poder almacenar energía y combustible, para que cuando vuelva a subir se pueda utilizar eso que se almacenó. Y así, ¿qué estamos logrando con esto? Mire, que no le sigan subiendo el precio de la luz a las personas. Este proyecto ya está en el escritorio del gobernador. Y tengo que decir que otra de las ventajas de este proyecto es que ofrece realmente unas garantías de transparencia en el manejo de los recursos públicos. ¿Por qué? Porque es un fondo creado exclusivamente para estos fines, que quiere decir que lo que se deposita ahí es para eso. No es como que, bueno, vamos a proponer aquí sacar 500 millones de no sé de dónde. Yo no sé si ustedes han escuchado algo así, pero no se sabe dónde los ponen. Esa era la propuesta, tomar prestado del Fondo del Seguro del Estado para pasarlo al Fondo General. Para pasarlo al Fondo General. ¿Te acuerdas? Sí. Les recuerdo que estamos en quiebra. O sea, pues por eso te digo. Entonces, ¿qué pasa? Con esta creación de este fondo hay unas garantías también de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Y sería un fondo que crearía, al amparo de la ley, ¿verdad?, se le ordena al secretario de Hacienda crear, y el secretario de Hacienda manejaría como un fondo especial para esos propósitos exclusivamente. O sea, que tiene esas garantías de transparencia y que no están mezclados esos fondos con otros fondos del gobierno o con el Fondo General del Gobierno, o no están bajo el dominio de la Autoridad de Energía Eléctrica o Luma o lo que fuese, sino que están específicamente destinados para eso en un fondo especial que crearía el Departamento de Hacienda. Y esto, la Junta tendría que ver esto, aprobar algo para que pueda hacer ley, o si se convierte en ley, ¿tendría algún comentario? Nosotros entendemos que no. Ciertamente, ¿verdad? La Junta podría de una manera u otra intervenir. Hasta ahora, la Junta no se ha expresado con relación al proyecto en el proceso legislativo. Y no creemos que haya ningún problema, porque esto es un beneficio para el consumidor puertorriqueño. Exacto. Y la Junta tiene que ver que ahora mismo, le recuerdo, la inflación está en 6.5%, o sea que el ciudadano a pie, esto le está afectando, y algo así es para beneficio de ellos. No tan solo eso, sino que vemos el anuncio de la OPEP. Sí. El mundo va a enfrentar uno de los inviernos más difíciles. Tienes toda la razón. En los últimos 60, 70 años, la situación de la guerra de Ucrania entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos y Europa, ¿verdad? Es una guerra ya, no es simplemente Rusia y Ucrania. Sí, dijiste todo el mundo participando. Ahí está todo el mundo participando. Va a crear una crisis, realmente va a haber una crisis de recursos energéticos en el mundo por la situación específica. Así que no es tan solo la inflación que estamos viendo, las decisiones que está tomando la OPEP, sino que en ese sentido tenemos eso que está ahí al frente que podemos prever que va a suceder. Y en ese sentido, Puerto Rico tiene que empezar a adoptar este tipo de legislación o de visión que es mirando hacia el futuro. A mí me parece un tema importante, y lo hemos dicho aquí. Yo soy parte de la Junta de Directores del Centro Unido, y nosotros empezamos a recopilar información de nuestros miembros, más de 5,000 miembros, el gremio empresarial más grande de Puerto Rico. El tema que más le importa al pequeño comerciante y mediano comerciante de Puerto Rico es energía y luego empleo. Y no vemos a legisladores escribiendo leyes o trabajando para eso. Entonces esta pieza me parece que es espectacular y esperamos que el gobernador la firme. Y me gustaría añadir, para dar todo el detalle del proyecto de ley, en el proyecto se propone que ese fondo comience a nutrirse del cobro de deuda exigible, no corriente, ¿verdad? Deuda morosa que tienen diferentes agencias y corporaciones públicas con la autoridad. Y es deuda que ya está presupuestada para cada agencia. Es decir, que esto no es dinero que se le piensa sacar ahora, que va a afectar el servicio a los ciudadanos, sino que esto ya es
una deuda que está en el presupuesto de cada agencia, que se supone que ellos estén pagando. Y creo que, bueno, tú me corriges, estaban los 230 millones. 240 millones. Aproximadamente. Ahora, alguien pudiese decir, no, pues ahí está la tranca del proyecto. Mire, no. Eso es una propuesta de cómo vamos a llegar los fondos inicialmente. Pero el proyecto no depende del recobro de esa deuda. El proyecto depende, lo que es fundamental de este proyecto es, independientemente de cuánto se logre cobrar de esa deuda morosa, es la creación de la estructura del fondo, porque es un fondo permanente, estable, transparente, y eso es lo central de la medida. El proyecto tiene las garras para ir a cobrar, porque llevamos escuchando que el gobierno debe la luz y no la paga, pero nunca he visto una noticia que la están cobrando. ¿Cómo entonces aseguramos que ese dinero pasa a este fondo que percola a la ciudadana? El proyecto le otorga esa capacidad al Departamento de Hacienda, que es el que va a estar controlando el fondo, e inclusive, ¿verdad?, para que haga esos esfuerzos, ¿verdad? Y no estamos hablando, nosotros entendemos la situación de la agencia, el dinero está presupuestado, pueden darse acuerdos de pago, lo que fuese, pero como dice la senadora, la razón principal del proyecto es la creación del fondo y que Puerto Rico empiece a pensar en esa preparación para los tiempos difíciles, claro, ¿verdad? Que ya los hemos pasado, claro, ¿verdad? Estamos tarde, pero tenemos que hacerlo. Y una de las cosas que quería puntualizar es que para Proyecto Dignidad, como partido, atender el asunto de la energía fue central, y fue central en su programa de gobierno. Nosotros pusimos como primordial punto para nuestra plataforma el atender al asunto energético, el atender el asunto del contrato de Luma, que luego se dio, ¿verdad? Nosotros lo proponíamos de atenderlo de una manera específica, pero nosotros estamos totalmente convencidos, como dijo la senadora al principio, de que el poder controlar o el poder asegurar una producción de energía a un costo razonable y que sea eficiente, ahí se le va la vida al progreso de Puerto Rico y al desarrollo de una economía, ¿verdad? Sí. Que no sea dependiente. Sí, y de hecho, ahora estamos hablando del 728, porque está en Fortaleza en este momento. Y ese proyecto atiende el asunto del costo, ¿no? O por lo menos de las alzas que hemos estado experimentando recientemente. Pero además de ese proyecto, nosotros hemos presentado toda una serie de proyectos y medidas legislativas dirigidas a mirar cómo vamos a transformar el sistema. Porque no es solamente el asunto del costo de la energía, es cómo vamos a tener un sistema realmente eficiente, un sistema resiliente, un sistema transformado, diversificado, un sistema descentralizado. Así que esos son grandes retos que tenemos por delante. ¿Y cómo lo estamos manejando? Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos impulsando un proyecto de ley y para esto nos hemos estado reuniendo con diferentes actores que concernientes a este proyecto para impulsar o para aumentar y masificar la producción de energía limpia, de energía renovable, particularmente energía solar, que entendemos que es una de las rutas para esa diversificación y esa descentralización. Así que eso es un paso indispensable. ¿Cómo nosotros vamos a realmente lograr ese cambio? Y queremos estamos impulsando un proyecto de ley para crear lo que llamaríamos un tipo de programa donde participaría tanto la autoridad, la banca privada o las casas de financiamiento privado, y los instaladores y proveedores de placas solares de la industria privada, ¿verdad? Los comerciantes. ¿Para qué? Para que en ese enlace entre estos tres actores, de una manera que sea equilibrada, de una manera que sea positiva para todas las partes involucradas, podamos movernos a alcanzar las metas establecidas en la política pública en Puerto Rico. En Puerto Rico, en el 2019, a través de la Ley 17, se establecieron unas métricas, unos objetivos. Se estableció una política pública energética para Puerto Rico. Se supone que para el 2025 nosotros hubiésemos alcanzado el 40% de generación de energía renovable. Se supone. Miren, y digo se supone con mayúscula porque no llegamos ni al 4% y faltan 2 años y medio. Y esto fue en el 2019. O sea, en otras palabras, estamos muy por debajo y es
bastante cuesta arriba lograr esa meta si no buscamos la manera de masificar esa generación a través de energía limpia. El gobierno se ha sentado a redactar cuál va a ser ese proyecto energético de Puerto Rico a largo plazo. O sea, han dicho, bueno, pues Puerto Rico va a tener un 20% de energía renovable, va a tener un 20% de dependencia de petróleo, va a tener un 20% a lo mejor, no sé, de hidroeléctrica o algo así. O sea, ¿ha habido una discusión o es simplemente...? Y lo más importante, ya que la mayor parte de nuestra audiencia son empresarios, tenemos el forecast, lo que vamos a vender, pero ¿cómo llegamos allá? Exacto. ¿Cuál es el plan Sí. que Puerto Rico ¿Cómo llegue? lo hacemos? Sí. Porque sin paso a paso, pues un número yo tiro 100% verde y allá No, y que los empresarios dependen el próximo hacer gobernador negocio sea el que... no, y los empresarios dependen de esa estabilidad energética para poder hacer el negocio. Y aquí hay varias cosas. Ciertamente el negociado de energía tiene una función importantísima en este proceso, ¿verdad? El negociado aprobó un plan integrado de recursos al amparo de toda esta legislación, ¿verdad?, que pone esta visión energética. Ese plan integrado de recursos tiene unas metas, tiene unas funciones a la luz de la ley para empezar a dirigirnos en ese proceso. Pero se necesita que alguien esté empujando esos asuntos, porque ciertamente, o sea, mire, Puerto Rico hemos dependido del petróleo, tenemos, ¿verdad?, esa dependencia, tenemos una estructura energética que tiene esa dependencia. Y si uno estudia la historia, esas transformaciones de una dependencia de la producción de energía, de cómo se produce la energía, ha sido bien difícil para todas las naciones. Desde que uno ve naciones como Holanda, ¿verdad?, que trabajaban con el aceite, que trabajaban de las ballenas, hasta el proceso del carbón, Sí. todos esos procesos de transformación, lo que nos ha enseñado es las transformaciones son difíciles, Sí. no son fáciles. ¿Por qué? Porque están totalmente dependientes. Y lo otro que nos ha enseñado que tenemos que aprender ahora es que ciertamente nosotros buscamos movernos a energías renovables, pero poner todos los huevos en la gallina de la energía renovable tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué va a pasar de aquí a 50 años. Y entonces la importancia es que ese plan integrado de recursos y esa visión, sí logremos una transformación del petróleo y que logremos utilizar el sol, que es una de las fuentes que tenemos disponibles, pero debe ser una transformación donde nosotros tengamos distintos tipos de producción de energía en Puerto Rico, donde no dependamos de una sola, porque si no nos va a volver a morder el mismo perro de aquí a 50 años, porque hoy podemos pensar que el sol es la solución, pero yo no sé qué va a pasar de aquí a 50 años. Pero eso es clave. Imagínate tú, dueño de negocio, que pusiste placas solares, desconectaste a Luma y no tienes una planta. Vino un huracán y se llevó las placas. ¿Dónde está el plan B? ¿Dónde está el plan C? Exacto. Hay que diversificar. Exactamente. No, y también energía renovable de placas. ¿Quién produce esas placas? China. Y si nos vamos a guerra con China, ¿qué pasa? O sea, y traigo de ejemplo, porque muy bien lo mencionaste, de solamente depender uno. Mira Europa, que estaba dependiendo del gas natural que venía de Rusia, se lo cortan, entonces tumbaron todo lo que era energía nuclear, entonces ahora no saben, no hay sol, no tienen placas solares, o sea, es todo que eso es lo que tú mencionaste. Es una isla en el Caribe, sujeta a huracanes, sujeta a terremotos. O sea, los huracanes afectan un tipo de cosas. Los terremotos pueden afectar otro tipo de estructura. Por consiguiente, Puerto Rico no se puede casar con una sola, ¿verdad? Pero ciertamente tenemos que ir en movimiento. La energía, ¿verdad?, renovable es una de ellas. Y este proyecto, pues yo creo que ayuda. Y esa es la visión de Proyecto de Dignidad, o sea, tener varias. Claro, la diversificación de las fuentes de energía, de la generación, definitivamente. Y también la descentralización. De hecho, en el día de ayer, nosotros presentamos una resolución de investigación. La presenté yo junto con el compañero Javier Aponte, que preside la Comisión de Asuntos Energéticos, dirigidos a evaluar un sinnúmero de asuntos que tienen que ver con el sistema eléctrico del país. Y digo que lo presenté ayer para enfatizar que fue antes de que la Comisión de Energía Federal enviara la carta que hoy ha estado circulando por los medios. Pues mire, para que sepan que ya en Puerto Rico, ¿verdad?, nosotros mismos hemos estado, tenemos la conciencia, ¿no?, de las cosas que tenemos que hacer para lograr realmente ser efectivo. Y entre todas las cosas que buscamos evaluar,
comento alguna de ellas, ¿verdad? Pues, inicialmente queremos evaluar cómo se dio ese proceso de comunicación entre la autoridad y Luma y el Ejecutivo, ¿no? Y el gobierno, porque entendemos que es fundamental, ¿no? Para el funcionamiento de la red completa. O sea, son los actores involucrados, así que tiene que haber buena coordinación, buena comunicación para que las cosas funcionen. No estamos pasando a juicio de si hubo una buena o una mala comunicación. Estamos diciendo que es importante saber cómo están esas estructuras de comunicación establecidas, ¿no? Independientemente de quiénes sean los actores. Por otra parte, también esta resolución busca evaluar cómo va, si en alguna medida, porque tampoco sabemos qué ha pasado con el desarrollo de lo que se conocen como mini redes. Microgrids. Bueno, que de hecho... Diferencia, una cosa es mini red y otra es micro. Okay. Esta es la mini. Hay dos. Entonces, exacto. Estamos hablando de la mini, pues la micro red básicamente a lo que se refiere dentro de la legislación son el sistema que tú puedes poner en tu casa o el sistema que tú puedes poner, que tú puedes trabajar en una estructura, en una urbanización. Eso es más lo que se llama la micro red. Mini red son la regionalización. Y en ese sentido, ya el negociado ha comenzado aprobó un reglamento con relación a las microredes, pero el aspecto de las mini redes se ha quedado atrás. Y una de las cosas que se quiere hacer con esta investigación es atender dónde estamos con esto de las mini redes, porque Fiona, ¿verdad?, nos trajo, y María, pero Fiona en cierto sentido porque hubo un huracán que afectó parte de la isla con unos aspectos, cómo esas mini redes pueden ayudar a la regionalización de la producción de energía. Cuestión de que si pasa un huracán de esta forma, un lado del país, de Puerto Rico, pueda mantenerse funcionando sin que se afecte. Sí, que colapse completo, como pasó con Fiona, que hubo gente que, ¿pero qué pasó? ¿Por qué en mi región se fue la luz cuando aquí apenas aquí llovió o apenas aquí hubo una palma que se movió? Pues lo que dice el licenciado Juan Manuel Frontera es precisamente esto, este desarrollo de esas mini redes que tienen que ver con la regionalización de esa generación de energía son fundamentales. ¿Para qué? Para ver cómo podemos ir dando esos pasos necesarios para ser más eficientes en la operación del sistema eléctrico. Y ya la legislación provee para ello. Una pregunta, es que no hemos visto movimiento. ¿Es viable económicamente que venga una empresa como Luma o una nueva transformar? Porque siempre he escuchado, que el sistema 1 se genera en el sur y se suple al norte, que no hace sentido. Regionalizar y descentralizar siempre es lo más inteligente. Entonces, ¿es algo factible para que se haga? Para eso es que está este proceso que lo faculta la ley al negociado para hacer estos estudios y establecer ese, por decirlo así, esa estructura de cómo se puede lograr. Igualmente, ciertamente, si se va masificando la energía renovable desde la perspectiva de los comercios y de la perspectiva en las casas, esa regionalización es mucho más factible y mucho más fácil de lograr. Sí, igualmente, para evaluar también, por ejemplo, qué se está haciendo para considerar soterrar el sistema eléctrico donde se pueda hacer. Así que eso es otro de los elementos que queremos evaluar para lograr tener un sistema, como está de moda decir ahora, resiliente. Sí, me encantan todos los puntos que acaban de traer y pienso que la discusión energética es sumamente importante porque se nos va la vida con eso. O sea, muy bien lo pusiste de que Fiona no fue en categoría 5, no fue María, y aún así rozó Puerto Rico en cierta sección, en cierta parte todavía estamos con sectores que no tienen energía eléctrica, y es algo que ¿verdad? Como pueblo nos sentimos atados a esto y nos sentimos no empoderados de poder seguir hacia adelante. Quiero aprovechar los últimos 5 minutos que nos quedan porque quiero brevemente y rápido tocar los temas de empresarismo que habíamos mencionado al principio del programa y algo que te había mencionado fuera del aire, pero pienso que es un tema importante, que es la transición de las personas que reciben las ayudas, a cómo pueden transicionar si quieren ser empleadas o si quieren emprender. Sé que queda poco tiempo y tienes aquí los micrófonos abiertos para cuando quieras Vuelvo. Sí. Y me aseguro que te ha gustado para que no se enchine. Mira, pues en cuanto a este último tema, nosotros hemos estado atendiendo el asunto de lo que conocemos como el benefit cliff, que es precisamente cuando una persona recibe ayudas gubernamentales, que Puerto Rico está para asuntos de alimentación, está para vivienda, para salud. Pero ¿qué pasa? Que cuando empiezan a ganar literalmente un centavo más, y no estoy exagerando,
Increíble. Pierden automáticamente esos beneficios o Increíble. le dan unos meses de salida, pero una vez termina, se cumple el término, se pierde por completo. No es negocio trabajar porque pierde la ayuda. Claro, o sea, no hay un proceso de una transición escalonada que le permita a la persona insertarse en esa economía formal, prosperar, tener éxito, aspirar al éxito, y entonces que esa ayuda se le vaya retirando paulatinamente. Eso lamentablemente no funciona así. Ahora bien, nosotros claramente quisiéramos que funcionara como lo acabamos de decir, ¿no? ¿Para qué? Para incentivar la participación laboral, que sabemos que es uno de los problemas que tenemos como sociedad. Pero es que precisamente porque esto funciona así, o sea, porque las ayudas gubernamentales funcionan de esa manera, es que se desincentiva el trabajo. La persona dice, espérate, si por ganarme $1, $5 más, yo voy a perder toda esta ayuda, ¿qué hago? Pues mejor no trabajo, mejor me quedo en mi casa, estoy con mis hijos, con mi familia, lo que sea. O, ¿qué es lo otro que hacen? Se insertan en la economía informal. Y eso es dinero que no va para el erario público, eso es dinero que no va para Hacienda, eso es dinero que no va ¿para qué? Para tener un mejor sistema público. No es que la gente no esté trabajando, es que optan por no trabajar de una manera formal por eso mismo, porque si me van a quitar las ayudas por un centavo adicional que me gane, pues no es negocio. Exactamente. Así que definitivamente esto es algo que hay que transformar. Ahora bien, les digo que aunque yo quisiera, y yo sé que ¿verdad? Juanma también quisiera poder resolver esto rápido. Tengo que ser bien franca con ustedes. La directora de Asuntos Económicos de mi oficina, Dimari Bruno, ha estado trabajando con este asunto, se ha estado reuniendo con las diferentes agencias concernientes, y lo que sí hemos tenido que reconocer es que como aquí hay una intervención federal para algunos asuntos, pues no es tan sencillo, no es un asunto que depende exclusivamente de legislación local. Y por lo tanto es un proceso que puede demorarse y que va a tomar tiempo y que no necesariamente esté absolutamente en nuestras manos. Sí, y es uno de los aspectos en donde la Junta de Control de Supervisión Fiscal se ha expresado yo creo que vería con buenos ojos ese proceso, porque uno de los asuntos identificados para el desarrollo de Puerto Rico es la baja participación laboral que tiene Puerto Rico. Y en ese sentido, pues una vez identificado en estos procesos que estamos haciendo, pues yo creo que ahí sí, a unir esfuerzos en Puerto Rico para trabajar un proyecto que pueda lograr un cambio en la forma en que se otorgan esos bloques de beneficios para Puerto Rico, que Puerto Rico pueda administrarlos de una manera más específica y pueda lograr eso, es beneficioso para el país. Yo creo que es uno de los proyectos que fomentaría más el desarrollo económico de Puerto Rico. Me encanta, muchísimas gracias por haber estado. Se nos está acabando el tiempo, se nos acabó el tiempo. Tengo ahí a Miki diciéndome el tiempo que queda. Gracias por haber estado con nosotros. Yo pienso que los temas que tocamos son sumamente importantes. Refrescantes, tener este punto de vista, tener este apoyo también por parte de personas que se encuentran en la legislatura. ¿Algún último mensaje breve? Bueno, yo agradecerles a ustedes la oportunidad para poder hablar de estos temas con tiempo, con calma, que a veces son temas, ¿verdad?, engorrosos y no necesariamente tan fácil de explicar en 5 minutos. Así que yo les agradezco la oportunidad. Espero volver para seguir dialogando sobre otras iniciativas, sobre otras posturas que hemos asumido y por qué las hemos asumido. Y bueno, nada, que este sea el comienzo de un diálogo que continúe. Pues muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, Juanma, a la senadora Rodríguez Bebe, Alan. Estamos ready para el programa de mañana, que tenemos al presidente del Colegio de Ingenieros, al ingeniero Juan Aricea. A todos los radioescuchas, gracias por estar esta noche con nosotros. Pasen por la página de Facebook, Pulso Económico. Buenas noches a todos.